Esta semana Ecuador chequea a Nicaragua y este segmento es sponsorizado por una marca de agua. O bueno, ya no lo es, pero podría serlo. ¿Por qué hablamos de este país centroamericano? Pues el pasado 18 de abril se desató una serie de manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega, quien quiso implementar una reforma al Seguro Social. Simplificar el problema detrás de estas reformas no es tarea fácil, pero por suerte para ustedes encontramos en el maravilloso mundo del internet un doctorcito que les va a contar cómo es esa vuelta. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, eso es el INSS. El INSS tiene un déficit muy grande. Esto significa que gasta más de lo que gana y el problema parece que está empeorando. ¿Pero por qué? Pues porque los encargados en el pasado han decidido ignorar la situación y dejarle el problema al gobierno siguiente. Y así, hasta que ya el INSS no aguantó más. ¿Y qué pasa cuando los políticos han manejado mal a un país por años? Finalmente el pueblo tiene que pagar, y esto le ha llegado a los nicaragüenses con el nombre de reforma. Las reformas a la Ley de Seguridad Social harán lo siguiente. 1. Subir la cotización de los trabajadores de 6.25% del salario a 7% del mismo. 2. Subir gradualmente la cuota de la patronal de 19 a 22.5%. La cuota de la patronal es lo que paga cada empresa por cada uno de sus empleados. Además, se le comenzará a cobrar a las personas que ya se jubilaron un 5% de su jubilación. Y por último, se va a eliminar el salario máximo para pagar impuestos. Antes, en Nicaragua, si ganabas más de $3,000 mensuales, no tenías que pagarle nada al INSS. Pero a partir del 7 de julio tendrás que gastar un 7% de tu salario. Pero, ¿y las consecuencias? Bueno, habrán varios afectados por estas reformas. Primero, los jubilados, que comenzarán a perder el 5% de su pensión. Después, las empresas pequeñas y medianas se verán en problemas financieros por el aumento del impuesto que deben pagar por cada empleado. Van a preferir no formalizar su trabajo porque si no es formal no tienen por qué pagar el impuesto. Finalmente, las empresas grandes se verán obligadas a despedir a gran parte de sus empleados para poder pagar el nuevo impuesto. Estos tres elementos afectarán en general a toda Nicaragua, país que verá tasas más altas de desempleo y un poder adquisitivo mucho menor de parte de su población. Las protestas fueron muy violentas y se contabilizaron 45 muertos según las cifras oficiales. Entre ellos Ángel Gaona, un periodista que cubría las manifestaciones en Bluefields, en la zona costera de Nicaragua. Esto es lo que se está viviendo en este momento en la alcaldía. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de Banpro totalmente destruida. Estas protestas violentas no se han detenido, a pesar de que el presidente nicaragüense ya anunció que daría marcha atrás y que inicialmente estas reformas no eran viables. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el descontento va más allá de las reformas. El gobierno de Daniel Ortega ha sido muy criticado desde sus inicios y ya está ahí desde el 2007, en su cuarto mandato. Entonces, las protestas comenzaron por esta reforma al Seguro Social, pero se han prolongado porque el pueblo nicaragüense ha decidido mostrar su descontento hacia el gobierno de Ortega. Dato curioso, desde el 2017, la vicepresidenta es Rosario Murillo, su esposa. ¿Nepotismo? ¿Dónde? Tal cual en House of Cards. Yo mantengo que se inspiran en Latinoamérica para esa serie. En fin, esta reforma fallida solo sirvió para que el pueblo de Nicaragua salga a las calles a protestar contra un gobierno autoritario y censurador de los medios de comunicación, pues prohibió a los medios cubrir en vivo las manifestaciones. Esto porque la policía no escatimó violencia para contener a los manifestantes. Y se reportan de hecho entre los mismos policías ya 2 muertos y 121 heridos. Mientras que, una vez más, cabe recalcarlo, entre los manifestantes se cuentan hasta ahora, según cifras oficiales, 45 muertos. Las reformas del Seguro Social rara vez son populares en el mundo, y poniendo de lado los efectos de esta reforma en particular en el sistema nicaragüense, podemos ver que fue un punto de inflexión para que el pueblo de Nicaragua se subleve ante un presidente que ha manejado el país de una manera poco democrática. Este fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana. Muchas gracias por seguirnos domingo a domingo en este segmento de interés de todos. Recuerden no comer cuento de nadie. No se olviden que pueden ser nuestro sponsor. Y como decía Pablo Milanés, Nicaragua me duele por aquí, donde no se confunde mi razón, donde balas y amor suelen vivir. Nicaragua me llega al corazón.